Muy buenos días con todos. Hoy vamos a continuar con el estudio de la endocrinología. Vamos a hablar acerca de la fisiología de las hormonas tiroides, T3 y T4, también conocidas como triiotironina y tiroxina, respectivamente. Así que bien, vamos a hablar acerca de una breve introducción. Vamos a mencionar la síntesis y el transporte de estas hormonas, las funciones que van a tener sobre el organismo y la regulación. El eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides. Así que bien, para comenzar, esta glándula tiroides, vamos a ver que la unidad funcional va a ser el folículo. Y esta glándula tiroides se va a encontrar ubicada justo por debajo de la laringe y en sentido anterior y lateral a la tráquea. En su parte posterior podemos observar que va a almacenar cuatro tipos glandulares diferentes que corresponderían a la glándula paratiroidea. Y esta glándula paratiroidea va a secretar otro tipo de hormonas que se conoce como la hormona paratiroidea, que va a estar encargada de regular el metabolismo del calcio. Esto ya podemos ver su función y hablar de ella en otro video que trate sobre el metabolismo del calcio. Además, esta glándula tiroides se va a componer de dos lóbulos, uno izquierdo y otro derecho, unidos en el centro por un istmo. Cabe mencionar también que a nivel del istmo suele existir un tercer lóbulo de forma triangular que se conoce como lóbulo piramidal, que es prácticamente un remanente embrionario de la migración del tejido glandular, o también es conocido como la pirámide del Alouette. Además, desde el punto de vista clínico, esta glándula tiroides es una de las glándulas, es la única glándula de tipo de secreción interna que se puede palpar por anatomía de superficie. Aquí en la imagen de la derecha les he traído también dos tipos de variantes anatómicas que existen de esta glándula tiroides, ya sea porque el istmo no se encuentra hipertrofiado y se encuentra de esta manera, o existen ciertos tipos glandulares accesorios. Aquí podemos observar, ya sea por debajo del hueso ioides o a nivel sublingual. Pero he estado investigando, pero no encontré información que me diga si estos tipos de glándulas tiroides accesorias tienen alguna función de secretar hormonas tiroides. Así que bien, desde el punto de vista histológico, eh, como ya había mencionado, la parte funcional de la glándula tiroides va a ser el folículo. Y este folículo se va a componer de células foliculares. Estas células foliculares van a ser un epitelio cúbico simple, que va a estar rodeado por el centro por una sustancia coloide que va a ser rica en una glucoproteína conocida como la tiroglobulina. Esta sustancia coloide, los textos como la histología de Ham mencionan que es, tiene afinidad por la tinción de paz, a excepción de la tinción común que es la de hematoxilina y eosina. Cabe mencionar también que sí existen otros tipos celulares que se conocen como células parafoliculares o células C, las cuales van a secretar otro tipo de hormonas aquí dentro de la glándula tiroides y que va a ser la hormona calcitonina. Esta calcitonina, al igual que la paratormona, son encargadas de regular el metabolismo del calcio y vamos a hablar de ellas en otro video que mencionemos sobre el metabolismo del calcio. Pero ahora solo las mencionamos. Además, un dato curioso, que cuando este folículo se encuentra activo, las células adoptan una configuración cilíndrica. Y cuando se encuentran inactivas, sin actividad metabólica, son como un epitelio plano simple. O sea, podemos decir que este epitelio de la glándula tiroides es un tipo de epitelio de transición, porque cambia o adopta su forma, depende de las necesidades de esta glándula. Así que bien, dentro de las recomendaciones está que se dice que el yodo es bastante importante, sobre todo a nivel fetal del embarazo, porque si tenemos un déficit de consumo de yodo, el feto o el producto puede presentar un retraso mental eh, grave. Por eso, y por otras circunstancias de la vida, es que se ha añadido
una partícula de yodo a 100 partes de cloruro sódico, o sea, lo que conocemos como la sal yodada. Y se dice que lo recomendado para consumir de yodo es de 150 picogramos al día. O sea, también podría ser 50 miligramos al día o 1 miligramo de yodo a la semana. Y de esta cantidad que ingiramos, el 80% se va a excretar por vía renal y solo el 20% va a ser utilizado por la glándula tiroides para la producción de las hormonas tiroides T3 y T4. Que estas hormonas tiroides van a tener un impacto a nivel celular y van a aumentar el metabolismo basal. Esa va a ser su principal función, de aumentar el metabolismo basal. Por eso se dice que en personas que tengan una mayor concentración de hormonas tiroides, dice que aumenta su metabolismo de un 60 a un 100%. Y las personas que tengan baja cantidad de hormonas tiroides tengan una actividad metabólica por debajo del 40 al 50% de su actividad normal, ¿no? Esto sobre todo tiene importancia clínica en el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, que vamos a retomar de ello al final. Cabe mencionar además que la T4 va a ser la hormona más abundante dentro del torrente sanguíneo, pero la T3 va a ser la más potente, o sea, la que va a ejercer su acción. Se dice que casi el 50% de la T4 se va a transformar en T3 para ejercer su efecto en los órganos, en los tejidos efectores, ¿no? Por lo general, tanto en el hígado como en el riñón. Así que bien, ¿cómo es que se forman estas hormonas T3 y T4? Vamos a ver que dentro de las células foliculares tenemos una membrana basal que está en contacto con el capilar sanguíneo y una membrana apical en contacto con la sustancia coloide. Aquí vamos a dar un stop y vamos a mencionar una cosa. La síntesis de estas hormonas se van a dar en cinco pasos, pero antes de mencionar estos pasos, vamos a hablar sobre la formación de la tiroglobulina, porque esta tiroglobulina va a ser la encargada de almacenar las hormonas T3 y T4, porque como sabemos, y ya vimos en el video de introducción de la endocrinología, las hormonas tiroides van a ser liposolubles, pero tienen la capacidad de que se van a almacenar en vesículas, y se pueden almacenar en vesículas por la presencia de esta tiroglobulina. ¿Y cómo es que se forma esta tiroglobulina? Pues se forma dentro de las células foliculares y va a ser secretada hacia la sustancia coloide o hacia el coloide. Entonces, dentro de la célula folicular, vamos a ver que en el ADN va a estar la información para codificar y crear la tiroglobulina. Entonces va a viajar hacia el retículo endoplasmático rugoso como ARN mensajero. Aquí los ribosomas van a ser encargados de sintetizar la tiroglobulina. Después se va a ir hacia el aparato de Golgi para almacenarse en vesículas y va a ser expulsada por exocitosis por la membrana apical hacia el coloide. Y aquí vamos a encontrar la tiroglobulina. Entonces, bien, ahora sí, vamos a ver sobre los pasos de la síntesis de estas hormonas tiroides. Como primer paso tenemos la captación o el acoplamiento, la captación del ion yoduro. O sea, el ion yoduro se va a captar por la membrana basal que viene del torrente sanguíneo hacia dentro de la célula. ¿Y esto cómo lo hace? Por dos tipos de transporte activo, principalmente por la bomba sodio-potasio o bomba ATPasa, la cual va a ser encargada de sacar el sodio dentro de la célula, lo que hace que esta célula se despolarice un poco y favorezca al otro cotransporte de la bomba NIS o de yodo y sodio, que una vez que esta bomba de sodio ATPasa esté sacando el sodio, hace que la célula tenga un gradiente electroquímico bajo, entonces el yodo ingresa junto con el sodio. Se dice que entran dos yodos y un sodio. Y aquí en la bomba sodio ATPasa saca dos sodios e ingresa un potasio. Entonces favorece el gradiente electroquímico para que ingrese este cotransporte, NIS, que se conoce como NIS. Una vez aquí dentro, pues se tiene que liberar
hacia el coloides. Y esto lo hace por otro tipo de transporte que se conoce como pendrina. Una vez que llega a la sustancia coloide, aquí lo que va a pasar es el segundo paso, la oxidación del yoduro, porque este ion yoduro se tiene que transformar en yodo molecular para poderse unir a la tiroglobulina. Entonces ocurre la segunda fase, que es la oxidación del yoduro, y pasa a la tercera fase, que se conoce como yodación de la tirosina o organificación. Se une la tiroglobulina con el yodo y va a formar, perdón, la tirosina con el yodo y va a formar monoyodotironina y diyodotironina. O sea, una molécula de tirosina con una molécula de yodo va a formar monoyodotironina, y dos moléculas de yodo con una molécula de tirosina van a formar diyodotironina. Entonces tenemos una molécula de yodo y otra molécula de yodo que tiene dos yodos. Entonces, si hacemos un poco de matemáticas, unimos esa monoyodotironina con la diyodotironina y van a formar la T3, la triyodotironina. Y si unimos dos diyodotironina, formamos la T4, la tetrayodotironina, o también conocida como tiroxina. Cabe mencionar que también se forma una T3 inversa, que se conoce como RT3, pero esta no tiene actividad fisiológica importante. Después pasamos a la cuarta fase, que es de almacenamiento. Esta tiroglobulina se va a almacenar con todas las hormonas, la T3 y la T4 principalmente, pero también tiene monoyodotironina y diyodotironina. Y va a ingresar hacia la célula folicular otra vez por medio de un tipo de transporte, por un tipo de endocitosis, que es el transporte activo, que se conoce como la pinocitosis. Ingresa dentro de la célula y por acción de las proteasas que salen de los lisosomas van a comer como esa vesícula que se formó, porque los lisosomas por lo general comen los lípidos y lo que hacen es liberar las hormonas T3 y T4, pero no liberarlas hacia el organismo, sino dentro de la célula. Ahí se quedan para que llegue la acción y estas que sean secretadas hacia la circulación sanguínea. Y además, aquí la monoyodotironina y la diyodotironina, que no formaron T3 ni T4, se van a reciclar. Por acción de la desyodasa, van a reciclar el ion yoduro para volver a ser reutilizado y completar el ciclo, por así decirlo. Y una vez ya llegue el estímulo, que vamos a ver más adelante, que va a ser, por ejemplo, llega la hormona TSH, que es la tirotropina, activa la proteína GS y activa la vía del AMP cíclico, lo que va a hacer es que aumente la actividad de las hormonas de las células tiroides para secretar sobre todo la T3 y la T4 y que éstas se liberen hacia la circulación sanguínea. Y como sabemos, estas son hormonas liposolubles, por lo que en el torrente sanguíneo van a estar asociadas con proteínas plasmáticas. O sea, van a ser transportadas por proteínas plasmáticas. Se dice que un 99% de estas hormonas se van a unir a proteínas plasmáticas, principalmente a la albúmina. La albúmina, y también se pueden unir a la globulina fijadora de tiroxina y la prealbúmina, para poder ser transportadas por el torrente sanguíneo, como T3 y T4. Pero también existe T3 y T4 que se encuentran de forma libre, pero mucho menor cantidad, un 1%. Así que bien, ¿cuáles son los efectos que tienen estas hormonas en el organismo? Pues una vez que pasan por la circulación sanguínea y llegan a su órgano diana, como son hormonas liposolubles, estas pueden pasar la membrana celular prácticamente por difusión simple y van a encontrar sus receptores a nivel nuclear, intracelular, dentro del núcleo. Aquí tienen sus receptores las hormonas tiroides. Y bueno, se dice que sobre todo van a tener actividad en la transcripción de los genes.
¿Y qué es los efectos que ejerce sobre el organismo como tal? Va a ser a nivel cardiovascular, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractibilidad, aumento de la frecuencia respiratoria, por ende también. Dentro del sistema nervioso central va a ser importante para la formación y evitar el retraso mental en fetos. También se dice que está relacionada con el crecimiento, porque se ha demostrado que niños eh, que están en prepubertad y tienen hipotiroidismo no presentan un crecimiento adecuado. Y además sobre otros sistemas ayuda al hueso a crecer en longitud y en diámetro también, como a nivel de los folículos pilosos también. Tiene diversos efectos en el organismo. Ya por último, el tipo de retroalimentación o cómo está regulado este eje hipotálamo glándula tiroides va a ser principalmente que desde el hipotálamo se va a liberar la hormona tiroliberina o TRH. Esta hormona tiroliberina nace de unos núcleos aquí en el hipotálamo, como el núcleo de la eminencia media y el arcuato o infundibular, y viaja por el sistema venoso portohipofisiario hacia la adenohipófisis para estimular a las células tirótropas. Estas células tirótropas van a liberar en cambio la hormona tirotropina o TSH, perdón, y esta va a ejercer su efecto en en la glándula tiroides para que se libere T3 y T4. Además se dice que aumenta eh, la, des, la acción de la desiodasa para que se reabsorba sobre todo más ion yoduro y aumenta la bomba de cotransporte NIS para que se siga acoplando el ion yoduro dentro de la célula y así se forme más T3 y T4. Se dice sobre todo que el valor normal de T4 circulante en sangre es de 8 picogramos por decilitro y de T3 de 0,14, o sea en menor cantidad, como ya hablamos al principio, que la T4 se encuentra en mucho mayor cantidad y obviamente va a tener mucho más afinidad por unirse a proteínas plasmáticas y va a tener un efecto mucho más largo, a diferencia de la T3, que tiene un efecto más corto. Va a tener menos afinidad por unirse a proteínas plasmáticas y se va a encontrar en menor cantidad, pero es mucho más potente. Esto es todo de la fisiología de hormonas tiroides. Espero haberme dado a entender y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.